¿Cómo arrestó Estados Unidos a Maduro, el presidente de Venezuela? De hecho, antes de que Nicolás Maduro fuera capturado por soldados estadounidenses, el 3 de enero de 2026, durante varios meses se intensificaron los problemas entre Venezuela y Estados Unidos. Para entender por qué todo llegó a una operación militar, es necesario regresar a los acontecimientos de 2025. La relación entre ambos países ha tenido problemas desde hace mucho tiempo. Nicolás Maduro se convirtió en presidente de Venezuela en 2013, pero después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, el conflicto se intensificó aún más. La autoridad electoral de Venezuela declaró que Nicolás Maduro ganó, pero no se publicaron los resultados completos de cada centro de votación. La oposición, por su parte, dijo que su candidato Edmundo González fue el verdadero ganador. Algunos observadores internacionales y países también cuestionaron el resultado oficial. Estados Unidos no reconoció a Nicolás Maduro como el legítimo ganador de la elección. Al llegar el 2025, para Washington el problema con Nicolás Maduro ya no era solo la elección. El gobierno de Estados Unidos lo ha acusado desde hace tiempo de estar vinculado al narcotráfico. Nicolás Maduro negó las acusaciones y dijo que Estados Unidos solo quiere sacarlo del poder. Uno de los grupos que la administración de Trump mencionaba con frecuencia es el Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que también se ha expandido a otros países. La administración de Trump dijo que la pandilla tiene conexiones con el gobierno de Nicolás Maduro, pero una evaluación de inteligencia de Estados Unidos señaló que no hay suficientes evidencia para decir que el gobierno de Maduro dirige directamente las actividades del Tren de Aragua. El 2 de septiembre de 2025, de repente la situación se volvió más seria. El presidente Donald Trump anunció que el ejército de Estados Unidos atacó un barco proveniente de Venezuela en el Mar Caribe. Según la administración de Trump, el barco transportaba drogas ilegales y estaba vinculado al Tren de Aragua. Murieron 11 personas. Este fue el primer ataque conocido después de que Estados Unidos enviara más buques de guerra en el Caribe meridional. La operación no terminó con un solo barco. En los meses siguientes, el ejército de Estados Unidos atacó repetidamente barcos sospechosos de ser utilizados para el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico. Al llegar el final de diciembre, ya se habían realizado más de 30 ataques y no menos de 110 personas estuvieron involucradas. La administración de Trump dijo que los ataques eran necesarios para evitar la entrada de drogas ilegales a Estados Unidos, pero la forma en que se llevaron a cabo las operaciones fue controversial. No siempre se hacía pública toda la evidencia sobre el contenido de los barcos y la identidad de las personas a bordo. También hubo expertos legales y grupos de derechos humanos que cuestionaron si era legal el uso de la fuerza militar contra presuntos traficantes de drogas en el mar. A medida que aumentaban los ataques, también aumentaban los buques de guerra y las aeronaves militares estadounidenses en el Caribe. Para Nicolás Maduro, está claro que lo que está sucediendo ya no es simplemente una operación antidrogas. Dijo que Washington solo está usando el narcotráfico como excusa para intimidar a Venezuela y sacarlo del poder. En los eventos públicos repite una y otra vez que Venezuela no quiere guerra. El 21 de noviembre participó en un evento estudiantil en Caracas donde habló sobre la paz y bailó frente a la multitud. Pero ese mismo día, algo más serio estaba ocurriendo detrás de la aparición pública de Nicolás Maduro. Donald Trump y Nicolás Maduro hablaron por teléfono. Según Reuters, Maduro pidió una manera de salir de Venezuela, junto con su familia, a cambio de algunas condiciones, incluyendo protección legal y el levantamiento de algunas sanciones. Donald Trump no aceptó la mayoría de las demandas. Supuestamente le dieron a Maduro una semana para irse, pero eso no sucedió. Mientras no se llegaba a un acuerdo, la presión de Estados Unidos aumentó aún más. En diciembre, Estados Unidos comenzó a detener y confiscar algunos petroleros conectados con el comercio de petróleo venezolano. Donald Trump también ordenó un bloqueo contra los petroleros sancionados que entraran o salieran de Venezuela. El gobierno de Maduro calificó las acciones de Estados Unidos como ilegales y comparables a la piratería. El petróleo es importante porque es la principal fuente de ingresos de Venezuela. También tiene el mayor acuerdo en este sector. Por eso, aunque la administración de Donald Trump dice que el narcotráfico y la seguridad nacional son las principales razones de la presión, Nicolás Maduro repite una y otra vez que lo que realmente quiere Estados Unidos es controlar el petróleo de Venezuela. En medio de la tensión, Nicolás Maduro sigue mostrándose en público como si estuviera muy tranquilo. En diciembre, se le vio cantando y bailando en eventos mientras decía que no quería una guerra con Estados Unidos. Pero mientras hacía eso, la presión militar sobre su gobierno se acercaba cada vez más. Cuando llegue el último día de 2025,
Maduro sigue intentando mostrar que es posible un acuerdo. Dijo que Venezuela está lista para cooperar con Estados Unidos contra el narcotráfico. También dijo que el país está abierto a la inversión estadounidense en la industria petrolera, como ya lo hace Chevron. Pero en ese punto ya no se trata solo de sanciones. Narcolanchas y amenazas diplomáticas rodean a Venezuela. Una gran fuerza militar estadounidense ya está posicionada en la región y solo quedan unos días antes de que Estados Unidos lleve a cabo la operación para destituir definitivamente a Maduro del poder. A pesar de esto, aunque Maduro sigue abierto al diálogo, ya es demasiado tarde. En la noche del 2 de enero de 2026, el presidente Donald Trump dio la orden final para iniciar la misión. Operation laban sa Unas horas después de esto comenzó la Operación Resolución Absoluta, el plan cuidadosamente elaborado para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos. Estados Unidos había estado preparando la operación durante mucho tiempo. Meses antes del ataque, la inteligencia estadounidense estudió los movimientos de Nicolás Maduro, los lugares que solía frecuentar, su seguridad y el lugar donde podría ser encontrado. Las fuerzas especiales estadounidenses también entrenaron usando una versión replicada del lugar que estaban estudiando. Se esperaba capturar a Nicolás Maduro. El objetivo era que la operación fuera rápida y reducir la posibilidad de fracasar en su captura. Estados Unidos utilizó una fuerza enorme. Más de 150 aeronaves de alrededor de 20 bases participaron en la operación. Había aviones de combate, bombarderos, helicópteros, drones y otras aeronaves de apoyo. Mientras los helicópteros con fuerzas especiales entraban, el ejército de Estados Unidos también atacó algunas defensas aéreas y objetivos militares de Venezuela. Para reducir su capacidad de impedir la operación, alrededor de las 2 de la madrugada del 3 de enero, se escucharon explosiones en Caracas y en las zonas cercanas. Uno de los principales objetivos de las fuerzas estadounidenses era el lugar donde se encontraba Maduro. Según los detalles de la operación que se dieron a conocer después del ataque, Maduro intentó llegar a una habitación segura, pero las fuerzas estadounidenses lo alcanzaron antes de que pudiera entrar por completo. También fue capturada su esposa, Cecilia Flores. Fueron sacados rápidamente del lugar usando un helicóptero. Desde Venezuela, Maduro y Flores fueron llevados primero a un buque de guerra estadounidense antes de ser trasladados a Estados Unidos. Trump confirmó ese mismo día que ambos ya estaban bajo custodia estadounidense. Esto fue una gran noticia en todo el mundo. En solo una noche, el presidente de Venezuela fue capturado por militares de otro país dentro de su propio territorio. Para la administración de Trump, esto fue una operación policial y de seguridad nacional contra una persona que llevaba mucho tiempo enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Para el gobierno de Venezuela y los críticos de la operación, esto fue una violación a la soberanía de Venezuela. Incluso la legalidad del uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses de esta manera se volvió un gran tema después de la operación. Al llegar a Nueva York, Maduro y Flores fueron puestos bajo custodia federal. El 5 de enero se presentaron ante la Corte Federal en Manhattan. Maduro enfrenta cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Él negó las acusaciones y se declaró no culpable. Celia Flores también se declaró no culpable. En la audiencia, Maduro dijo que sigue siendo el presidente de Venezuela y afirmó insistentemente que fue llevado a la fuerza a Estados Unidos. Pero la pregunta de si su arresto fue legal y si tiene inmunidad como ex jefe de Estado ahora es parte de una batalla legal separada en los tribunales estadounidenses. Cuando llegue julio de 2026, un juez federal ha fijado el inicio de su juicio para junio de 2027. Mientras tanto, Venezuela queda sin líder. Bajo el sistema venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina. La Corte Suprema de Venezuela ordenó que ella asumiera el mando temporalmente mientras Maduro estuviera ausente y juró como presidenta interina el 5 de enero. Eso no significa que todo el gobierno de Maduro haya desaparecido. Muchos de los antiguos líderes militares y políticos permanecieron en sus cargos. Así que, aunque Maduro fue arrestado, el sistema completo de Venezuela no cambió de inmediato. Esta también es la razón por la que fue difícil predecir si la transición sería pacífica o si conduciría a nuevos disturbios. Pero surgió otra gran pregunta inmediatamente después de que Maduro fuera arrestado. ¿Por qué Estados Unidos llevó a cabo una operación militar tan grande? La razón oficial de la administración de Trump fueron los cargos criminales de larga data contra Maduro, el tráfico de drogas y la amenaza de los cárteles a Estados Unidos. Pero la conversación no terminó ahí. Donald Trump también mencionó repetidamente el petróleo de Venezuela después de la operación. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Por eso, la pregunta sobre qué tan grande fue el papel del petróleo en la decisión de Estados Unidos
rápidamente se volvió parte del debate. La administración de Donald Trump puso gran énfasis en controlar la dirección del sector petrolero venezolano después de que Maduro saliera del poder. Hay otra parte importante de la estrategia de Donald Trump, incluso antes de que capturaran a Maduro. En 2025, su administración comenzó a llamar organizaciones terroristas extranjeras a algunos de los grandes grupos criminales de América Latina, incluyendo al Tren de Aragua y la MS-13. Esta designación le dio al gobierno de Estados Unidos herramientas legales más amplias contra las personas que brindan ayuda o apoyo a esos grupos. Pero la designación como terroristas no significa automáticamente que el ejército pueda usarse contra ellos en cualquier lugar. Cuando Estados Unidos comenzó hasta a usar ataques militares letales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, ahí fue cuando el debate legal y político se hizo más grande. En solo unos meses, la antigua campaña contra el narcotráfico se convirtió en una gran operación militar que terminó con la captura del propio presidente de Venezuela. Aún así, después de la captura de Maduro, una de las preguntas más grandes era si Estados Unidos tenía suficiente poder legal para llevar a cabo la operación. Bajo la Constitución de los Estados Unidos, el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, pero el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso ha habido un debate en Estados Unidos durante mucho tiempo sobre hasta dónde puede un presidente usar la fuerza militar sin una aprobación clara del Congreso. En el caso de Venezuela, no hubo una nueva declaración de guerra ni una ley especial del Congreso que diera permiso directo para una gran operación militar contra el país. La administración de Trump dijo que capturar a Maduro era un operativo policial para llevarlo a Estados Unidos y enfrentar cargos criminales. Pero como se usó una gran fuerza militar dentro de otro país, muchos legisladores y expertos legales cuestionaron esa explicación. Después de la operación, algunos senadores intentaron hacer una ley para evitar que Trump tomara más acciones militares en Venezuela sin la aprobación del Congreso. Esto mostró que incluso dentro de Estados Unidos, no todos tienen la misma opinión sobre el alcance del poder del presidente en este tipo de situaciones. También es importante lo que hizo la administración de Trump con los cárteles. El 20 de febrero de 2025, Estados Unidos incluyó oficialmente al Tren de Aragua y a otros grupos criminales en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Cuando un grupo está en esta lista, el gobierno de Estados Unidos puede hacer mucho más. Puede perseguir su dinero, a sus miembros y a las personas que los ayudan, pero no significa que solo porque se llame organización terrorista a un cártel, ya se pueda bombardear o atacar con el ejército en cualquier lugar. El uso de la fuerza militar sigue siendo otro asunto aparte, especialmente si esto implica entrar en el territorio de otro país. Aquí es donde se vuelve importante la manera en que se presentan las acusaciones contra Maduro. Desde hace tiempo, los fiscales de Estados Unidos han acusado a Maduro y a algunos funcionarios venezolanos de ayudar en el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Maduro negó las acusaciones y se declaró no culpable después de ser llevado a Nueva York. También hay personas cercanas a su familia que se han visto involucradas en el tráfico de drogas. 2 sobrinos de la esposa de Maduro fueron arrestados en 2015 y posteriormente condenados en Estados Unidos por planear introducir más de 800 kilogramos de cocaína. Pero ese caso no es suficiente para probar que Maduro mismo dirige directamente el Tren de Aragua. Por eso, el verdadero alcance de su conexión con los cárteles sigue siendo una gran parte del debate legal y político. Pero para entender por qué tantos venezolanos llevan mucho tiempo enojados con Maduro, hay que ver lo que pasó en su país antes de que llegara el gran problema a Estados Unidos. Hubo un tiempo en que Venezuela era uno de los países más ricos de América Latina. Tenía enormes reservas de petróleo y gran parte de los ingresos del gobierno provenían de la venta de petróleo. En 1999, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales. Prometió que usaría la riqueza del país para ayudar a los pobres. Cuando el precio del petróleo subió mucho, a principios de los 2000, el gobierno también tuvo más dinero. Chávez usó gran parte de los ingresos para programas sociales como atención médica, educación, asistencia alimentaria y vivienda. En los años en que el precio del petróleo era alto, la pobreza en Venezuela bajó mucho. Pero hay un gran problema detrás de esto. La economía de Venezuela dependía demasiado del petróleo. Faltaba inversión y desarrollo en otras industrias. Así que mientras el precio del petróleo era alto, el gobierno podía financiar muchos programas. Pero cuando bajaba el precio, también desaparecía rápidamente gran parte de los ingresos. Chávez murió en 2013.
su sucesor elegido, Nicolás Maduro, asumió como presidente. Después de solo un año, el precio del petróleo cayó drásticamente en el mercado mundial. Eso fue un gran problema para Venezuela, porque casi toda su economía dependía de los ingresos del petróleo. Pero no solo el precio del petróleo fue la causa de la caída. Había un problema de corrupción de hace mucho tiempo, gasto excesivo del gobierno, controles de precios, las otras industrias eran débiles y la producción de la empresa petrolera estatal estaba disminuyendo. En los años siguientes, la escasez de alimentos y medicinas empeoró aún más. El valor del dinero cayó y hubo una inflación severa. Millones de venezolanos se fueron del país por las duras condiciones de vida. También crecieron las protestas políticas contra Maduro. Al mismo tiempo, el gobierno se volvió más estricto contra la oposición. Investigadores de las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de Venezuela de tortura, arrestos arbitrarios y otras graves violaciones a los derechos humanos. En las elecciones, la oposición y los observadores internacionales también cuestionaron repetidamente si el proceso era justo. Por eso, mucho antes de que llegara la operación militar de Estados Unidos, Maduro ya tenía grandes problemas dentro de Venezuela. Pero eso no responde automáticamente por qué la administración de Trump eligió usar una fuerza militar tan grande. Una de las razones más obvias posibles es el petróleo. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Después de que Maduro fue capturado, Trump habló repetidamente sobre el petróleo del país y sobre la entrada de compañías petroleras estadounidenses en Venezuela. Estados Unidos también tuvo un papel importante en cómo manejar y vender el petróleo venezolano después de la operación. Por eso, los críticos de Trump rápidamente dijeron que el petróleo era realmente la razón principal para capturar a Maduro. Pero la situación es más complicada. Estados Unidos mismo ya es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Tampoco es fácil extraer y utilizar la mayor parte del petróleo de Venezuela. Una gran parte de esto es crudo pesado. Es un tipo de petróleo que es más difícil y más caro de procesar que el crudo más ligero. Muchas partes de la industria petrolera venezolana también se dañaron y se descuidaron durante muchos años. Así que, aunque las reservas son grandes, aún se necesitan miles de millones de dólares, nuevo equipo, trabajadores y muchos años para poder aumentar significativamente la producción nuevamente. Eso significa que el petróleo es importante para los intereses de Estados Unidos, pero es difícil decir que el petróleo sea la única razón de toda la operación. La administración de Trump tiene una visión más amplia sobre Venezuela y toda América Latina. Washington quiere reducir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. También quiere disminuir la gran migración desde países con crisis políticas y económicas. Y Estados Unidos quiere mantener su influencia fuerte en el hemisferio occidental, la parte del mundo que incluye América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. China, Rusia e Irán también son importantes aquí. Durante muchos años el gobierno de Maduro ha sido cercano a estos tres países. Venezuela ha comerciado con China, ha comprado equipo militar de Rusia y también ha colaborado con Irán en algunos proyectos económicos y energéticos. Para Washington, Venezuela no es solo un país pobre con problemas de drogas, también es un país muy cercano a Estados Unidos, que tiene grandes reservas de petróleo y fuertes relaciones con los principales rivales de Estados Unidos. Así que, al juntar todo, es más claro por qué Venezuela se volvió tan importante en la estrategia de la administración Trump. Está el tráfico de drogas, la migración, el petróleo, la inestabilidad política y la creciente influencia de China y Rusia en la región. No hay una sola razón simple que pueda explicar todo. Y aunque la administración Trump dice que la seguridad nacional y el tráfico de drogas están en el centro de su decisión, también es claro que el petróleo y el control sobre el rumbo del hemisferio occidental formaron parte de un plan más grande. Para entender mejor la estrategia más amplia de Estados Unidos, es muy importante revisar una antigua política exterior llamada la Doctrina Monroe, en 1823. El presidente de Estados Unidos, James Monroe, dijo que los países europeos ya no debían expandir sus colonias ni intervenir en las Américas. En ese tiempo, muchos países de América Latina acababan de liberarse del dominio europeo. En pocas palabras, el mensaje era este: los países europeos debían evitar intervenir en el hemisferio occidental. Pero en 1823 no fue así. Al principio, solo fue una gran advertencia política. A medida que Estados Unidos se fortalecía, también cambió el uso de la doctrina Monroe. Al llegar a principios de 1900 se utilizó para mostrar que Estados Unidos quería tener una gran influencia en América Latina y el Caribe. Durante las siguientes décadas, Estados Unidos intervino varias veces en los países de la región. Esto incluyó operaciones militares,
apoyo y presión contra los líderes que consideraba una amenaza para los intereses estadounidenses. Al llegar a la segunda administración de Trump, esta idea volvió a ser enfatizada. En la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2025, la administración de Trump declaró claramente que quería fortalecer la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Llamó a este nuevo enfoque el corolario Trump de la doctrina Monroe. La idea es simple. Estados Unidos quiere seguir siendo el principal socio en seguridad y economía de los países de América del Norte, América Central, Sudamérica y el Caribe. También quiere evitar que grandes países rivales como China y Rusia tengan un mayor control sobre puertos importantes, proyectos energéticos, instalaciones militares, telecomunicaciones y otros activos estratégicos en la región. Aquí es donde se vuelve más claro por qué Venezuela es tan importante. Está cerca de Estados Unidos, tiene enormes reservas de petróleo y durante muchos años el gobierno de Maduro ha sido cercano a China y Rusia. Así que desde la perspectiva de Washington, Venezuela no es solo un problema de drogas o elecciones, también es parte de una lucha más grande sobre quién tendrá más influencia en el hemisferio occidental. No significa que la doctrina Monroe en sí misma otorgue justificación legal y que Estados Unidos pueda intervenir en otros países. Es un principio de política exterior, no una ley que dé permiso automático para usar la fuerza militar. Y esa es la razón por la que la captura de Maduro se volvió controversial. Hubo venezolanos que se alegraron de que él perdiera el poder. Muchos de los millones de venezolanos que ya viven en otros países se fueron hace tiempo por la crisis económica y la represión política, pero Maduro también tiene seguidores dentro de Venezuela. Después de su captura, hubo manifestaciones pidiendo que lo regresaran. Es difícil decir que toda la población venezolana tiene una sola opinión. También es difícil medir exactamente la verdadera opinión pública en un país que desde hace mucho tiempo tiene problemas de libertad política y miedo a represalias del gobierno. Mientras tanto, el caso de Maduro continúa en Estados Unidos. Enfrenta cargos federales que incluyen conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Él negó las acusaciones y se declaró no culpable. Una de sus principales defensas es la forma en que fue capturado. Según sus abogados, Estados Unidos violó el derecho internacional al llevárselo usando fuerza militar dentro de Venezuela. Hay otro gran tema, la inmunidad de jefe de Estado. Maduro dice que él seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela cuando fue capturado. Si la Corte acepta eso, podría tener un impacto en la cuestión de si está protegido como jefe de Estado. Pero el gobierno de Estados Unidos no reconocía a Maduro como presidente legítimo en el momento de la operación. Por eso, la cuestión sobre su inmunidad será una gran batalla legal. Este asunto aún no ha terminado. Para julio de 2026, un juez federal ha programado el juicio de Maduro y Celia Flores para comenzar el 1 de junio de 2027. También hay un ejemplo histórico que a menudo se compara con el caso de Maduro. En diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá en la Operación Causa Justa. Uno de los principales objetivos era su líder, Manuel Noriega. Noriega también enfrentaba cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Después de la invasión, se escondió en la misión diplomática del Vaticano en la ciudad de Panamá. Posteriormente, se rindió el 3 de enero de 1990. Noriega fue llevado a Estados Unidos y juzgado en una corte federal. Intentó cuestionar la legalidad de su arresto y la invasión militar, pero eso no detuvo el proceso. En 1992, Noriega fue condenado por tráfico de drogas y otros cargos. Hay otro caso importante de la Corte Suprema de Estados Unidos que afecta a este tipo de asuntos. En Estados Unidos, contra Álvarez Machain, en 1992, la Corte Suprema dijo que el traslado forzado de un acusado desde otro país no es automáticamente motivo para que la Corte estadounidense pierda jurisdicción. Pero eso no significa que sea legal de inmediato. Según el derecho internacional, cada captura militar en otro país son dos cuestiones diferentes. Un tribunal estadounidense puede decir que tiene jurisdicción para juzgar a un acusado, mientras que por separado se discute si el gobierno violó el derecho internacional para capturar a esa persona. Eso es precisamente uno de los mayores problemas en el caso de Maduro. Después de su captura, muchos países y expertos legales se preguntaron si una nación poderosa puede entrar al territorio de otro estado soberano y llevarse a su líder, sin el permiso de ese país o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La administración de Trump dijo que la seguridad nacional
El narcotráfico y la autodefensa fueron las razones de la operación, pero los críticos dijeron que esto podría sentar un precedente peligroso. Si otros países poderosos usan la misma justificación, podría ser más fácil para ellos justificar acciones militares contra los líderes de países más pobres y débiles. Y aquí es donde se ve por qué el problema es más grande que solo Trump y Maduro. Después de que Maduro salió del poder, Venezuela tampoco se volvió automáticamente estable. Delcy Rodríguez se convirtió en la líder interina mientras muchos de los antiguos funcionarios y fuerzas de seguridad del gobierno permanecieron en sus puestos. Al mismo tiempo, el nuevo liderazgo comenzó a tener una relación más cercana con Estados Unidos. Washington también fue modificando gradualmente algunas sanciones y abrió mayores oportunidades para la inversión extranjera en la industria petrolera y gasífera venezolana. Pero todavía no está claro hacia dónde se dirige Venezuela. Es posible que haya un sistema político más abierto y elecciones más libres. También es posible que una gran parte de la antigua estructura de poder permanezca incluso sin Maduro. Y también es posible que el nuevo gobierno se vuelva más dependiente de Estados Unidos. Por eso es difícil reducir toda la historia a una sola razón. No es solo por las drogas. Tampoco basta con decir que es solo por el petróleo. En el panorama más amplio están la migración, la seguridad, el narcotráfico, el petróleo, la estabilidad política y la competencia de Estados Unidos contra China y Rusia por la influencia en el hemisferio occidental. En la estrategia de seguridad nacional de la propia administración de Trump, está muy claro el objetivo de hacer de Estados Unidos el principal socio económico y de seguridad en la región y evitar que los países rivales tomen control de los activos importantes. Por eso, la captura de Nicolás Maduro no es solo el final de una carrera política. Esto también representa una gran prueba de hasta dónde puede Estados Unidos usar su poder militar para proteger sus propios intereses de seguridad y políticos. Para Venezuela, lo más importante es lo que sucederá después. La verdadera medida del cambio no es solo quién está en el palacio presidencial, lo más importante es si habrá elecciones verdaderamente libres, una economía más estable, una vida más segura y un gobierno que rinda cuentas a sus propios ciudadanos. Porque aunque ya hayan capturado a Maduro, la pregunta más importante sobre Venezuela aún no tiene respuesta. ¿Quién decidirá realmente el futuro del país? ¿Serán los propios venezolanos o los países más poderosos con sus propios intereses aquí